Hola, ¿cómo estás? En esta semana del Laboratorio de Física 3 vamos a trabajar con un osciloscopio, que es un dispositivo que permite medir oscilaciones. El osciloscopio mide oscilaciones y las registra en diferencias de potencial y cómo esas diferencias de potencial varían en el tiempo. Entonces, cuando ustedes quieren estudiar una señal, una diferencia de potencial que varía en el tiempo, necesitan medirla con un osciloscopio. El multímetro ya no les sirve. El multímetro le sirve para medir una señal que no varía en el tiempo, o sea, una señal de continua. Vamos a revisar cómo se relaciona una onda sinusoidal, lo que estudiamos la semana pasada, en la semana 1 del laboratorio, con la medida que se realiza en el osciloscopio. Y además vamos a mirar los dos modos de funcionamiento del osciloscopio, el modo AC y el modo DC. ¿Ok? Para hacer esto, comencemos revisando la función sinusoidal. Una función sinusoidal, como la que se muestra acá, tiene una amplitud, en este caso una amplitud de 3 voltios, y tiene un periodo que en este caso es de 1 segundo. Quiere decir que la distancia entre dos máximos es de 1 segundo. Si yo miro la distancia entre dos máximos consecutivos, va a dar de 1 segundo. Y esta señal tiene una frecuencia de 1 Hz, que sería el inverso del periodo. Ok, pero cuando ustedes miran esta señal en un osciloscopio, se ve así. En la pantalla del osciloscopio van a ver la señal, que es la misma, pero la ven en cuadritos, donde cada uno de estos cuadritos va a tener información de la amplitud, aquí en una cierta división que va a ser 1 voltio por división, y de el tiempo, que va a ser acá 0.2 segundos por división. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar por qué. La mejor forma para observar, para entender esto de las divisiones por, o sea, segundos por división y voltios por división, es comparando estas dos señales. Miren que la onda que está a la izquierda es la misma onda que habíamos visto antes. Es una onda de voltaje con amplitud 3 y periodo 1. Lo cual significa que entre dos máximos hay 1 segundo de separación. ¿Ok? O entre dos cruces por 0. Entre estos dos cruces sería también 1 segundo. Si nosotros miramos acá, entre esta onda, entre este punto y este punto, debe haber 1 segundo. Porque corresponde exactamente a este punto de acá. Corresponde exactamente a este punto de aquí. Esto es exactamente lo mismo. 1 segundo es lo mismo de esto. Como tenemos 5 cuadros, ya sabemos de entrada, como hay 5 cuadros, sabemos que entonces cada cuadrito de estos tendría que representar 0.2 segundos por división. De tal forma que al sumar las 5 divisiones que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, nos va a dar el segundo. Recuerden que estos 0.2 segundos es lo mismo que decir 200 milisegundos por división. Entonces lo pueden encontrar en milisegundos o en segundos. Ahora, en cuanto a la altura, si comparamos la altura es de 3 voltios de la onda de la izquierda. Aquí lo podemos ver. Ahora, esos 3 voltios, ¿dónde los vemos acá? Los vemos aquí. Quiere decir que esta altura, este punto de aquí, es 3 voltios. Para poder encontrar ese punto de ahí en 3 voltios, quiere decir que cada división vale 1 voltio por división. Entonces en el osciloscopio lo que tenemos son datos de cuánto vale cada división vertical, que serían las ordenadas, y cuánto vale cada división horizontal, que serían las abscisas. Y las divisiones verticales vienen en voltios por división y las horizontales en segundos, milisegundos o microsegundos por división. Ahora bien, cuando ustedes colocan una señal en el osciloscopio, esa señal la pueden colocar en dos posibles modos. Un modo puede ser el modo AC y el otro puede ser el modo DC. En el modo AC, la señal que vamos a observar, que es esta de aquí, vamos a observar una señal que tiene una componente de continua, que la componente de continua es el número 1. Si se dan cuenta, aquí hay un 1. O sea, este es un valor continuo que se le ha sumado a la señal, que normalmente estaba en 0. Ese valor de continua es un valor que se le ha sumado a la onda sinusoidal y que hace que esta onda tenga una componente de continua, que sería este 1, y una componente alterna, que sería esta oscilación. Si nosotros colocamos esto en un osciloscopio en el acople DC, es decir, en el acople de acá abajo, vamos a observar exactamente lo mismo. Miren, aquí vemos
el offset de 1 voltio por segundo. Recuerden que en este ejemplo estamos usando 1 voltio por segundo. 1 voltio por división. Miren que aquí hay una división, eso quiere decir que hay 1 voltio. Y corresponde exactamente al valor medio de la señal, que es exactamente el mismo de acá. ¿Ok? Ese es el acople de C. En el acople AC solamente te deja pasar la componente de alterna. Entonces, en el acople AC, ya esta componente de continua que observas aquí ya desapareció. Y observas que la señal está alrededor de 0. Esa es la diferencia entre el modo AC y DC. Entonces, esta semana vamos a estar trabajando con un osciloscopio, el cual vamos a simular con una herramienta disponible en línea para que trabajemos. Bueno, espero que sea una semana muy constructiva.